Bueno, algo de esto ya anticipábamos, como una medida de justicia y que marca el fin a la impunidad. Diversas agrupaciones de derechos humanos destacaron el anuncio del presidente Gabriel Boric que con la toma de razón de la Contraloría decretó el fin al penal de Punta Peuco tal cual como se conoce hoy día, pasa a ser un penal común. Este tema escaló también a la campaña presidencial, particularmente entre los candidatos Kast y Kaiser, quienes se manifestaron en contra de la medida, pues a contar del próximo año la cárcel va a recibir, ya decíamos, a reos comunes. Paulina García nos acompaña con los detalles. Paulina, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad, Mauricio, es que fue un gesto bien simbólico que se da justamente a meses de que termine su mandato. Nos referimos a esta decisión del presidente Gabriel Boric de cambiar justamente el penal de Punta Peuco a un recinto para reos comunes, lo que ha sido finalmente durante todo este tiempo uno de los grandes anhelos también de sectores bien vinculados a la izquierda y también a las agrupaciones de derechos humanos. Recordemos que cuando el presidente Gabriel Boric era candidato, se habló en su minuto de la posibilidad de cerrar definitivamente Punta Peuco. Sin embargo, esa idea con el tiempo se fue modificando y por eso hoy día se habla de la transformación de este recinto penal como una señal del gobierno de que acá en Chile no existen presos ni de primera ni de segunda categoría. En concreto, lo que va a ocurrir es que se van a crear 32 nuevas plazas en lo que se conoce hasta ahora como Punta Peuco, pero que se va a llamar la nueva cárcel de Tiltil, y va a ser Gendarmería quien va a distribuir a los internos según criterios de seguridad aplicables a cualquier recinto penitenciario. Esa era la definición que ayer se entregó por parte de las autoridades y desde Gendarmería van a esperar entonces que terminen las adecuaciones que se van a hacer en ese recinto penal para poder finalmente establecer cómo va a ser la segmentación de los internos. El anuncio obviamente ayer generó varias reacciones. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Gabriel Boric y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien considera que este anuncio que hizo el presidente de cambiar, de transformar Punta Peuco, era parte de su estrategia para poder volver a la moneda y definir su legado a meses de que termine su mandato. La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común. Pero es también un acto de justicia. Desde hoy, en Chile, no existen presos de primera y segunda categoría. Y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio. El presidente está de salida y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado, pero es tarde. Por lo tanto, lo que haga o diga el presidente en estos meses que le quedan a cargo del gobierno, porque claramente no va a gobernar, prefiere transformar la moneda en la sucursal de campaña de la candidata, la verdad es que nos tiene sin cuidado. Bueno, de todas maneras, esto es algo que, tal como reiteraba el presidente, se anunció en la cuenta pública de junio, por lo tanto, el gobierno lo da como un compromiso cumplido y en esa lógica es que ayer lo presenta, digamos. Claro, la verdad es que esto era parte del programa de gobierno y luego el presidente lo reforzó en la última cuenta pública y es justamente eso esa interpretación fue la que se le dio por parte del oficialismo, quienes valoraron entonces este anuncio del presidente Gabriel Boric. Ayer tras el comité político eran varios los dirigentes que fuera de cámara decían que también esto responde o hace un guiño a los sectores más de izquierda, ligados al Frente Amplio, ligados al Partido Comunista, que de cierta manera a esta altura de los balances había una especie de decepción del gobierno por no poder sacar adelante al menos todas las reformas transformadoras que se prometieron en su minuto y que no han podido sacarse a la luz a propósito de las minorías que tiene el presidente Gabriel Boric en las cámaras del Congreso Nacional. En el socialismo democrático también valoraron este anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric. Dicen que con esto de todas formas su figura se puede ir consolidando con el tiempo como un gran líder que tenga la coalición y que finalmente, si esto se lee en clave presidencial, se podría decir, también podría ser algo que lo pueda capitalizar la candidata oficialista, Janet Jara, quien sabemos está compitiendo por llegar al Palacio de la Moneda. Vamos a escuchar reacciones también de senadores parlamentarios. Vamos a escuchar al senador Rojo Edwards, que es parte de la Comisión de Derechos Humanos, y la diputada Lorena Fríes sobre este anuncio de transformar Punta Peuco.
El presidente se rehúsa a salir del debate público, es algo un poco egocéntrico, porque lo hace, aún así debilita a su propia candidata al Partido Comunista, Janet Jara, a 10 días de las elecciones. Esto lo anuncia porque intenta posicionarse para volver a la moneda, algo que nunca va a ocurrir porque no tiene legado. El anuncio de cerrar Punta Peuco es un fuego artificial vacío de contenido. Con el anuncio del presidente Boric podemos darnos por satisfechos y satisfechas aquellos que durante muchos años hemos contribuido a la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, y a pesar de este avance que debiera ser un logro nacional, hay candidaturas como las de derecha que tienen una agenda antiderechos humanos. Ya, ahora el punto está aquí en que hay muchísima polémica en torno a todo este asunto. Ya veíamos agrupaciones de derechos humanos, ya veíamos a los candidatos a la presidencia, pero ¿cómo han reaccionado también desde quienes hoy día forman parte de los internos de Punta Peuco? Bueno, ayer hubo una reacción muy temprano, una vez que se hizo este anuncio en el Palacio de la Moneda, que por cierto también se guardó con harto hermetismo. Ayer, de hecho, estábamos en el Patio de los Naranjos y fue de un minuto a otro que se nos dijo que iba a hablar el presidente Gabriel Boric a eso de las 11:30 de la mañana, y fue finalmente hasta último minuto que nos enteramos que iba a hacer este anuncio de cambiar o transformar el recinto que se conoce como Punta Peuco. Hasta antes de eso, ni de presidencia ni de la Moneda querían o daban luces de que se podía hacer este anuncio el día de ayer. Y una vez que se supo de esta noticia, cerca del mediodía, fue el abogado Raúl Mesa, representante de los condenados por violaciones a los derechos humanos que están en Punta Peuco, anunció que se iba a presentar un recurso de protección debido, dijo él, a que esta medida vulneraba las garantías fundamentales de los internos que están en Punta Peuco, que a su juicio o en lo que se ha podido acreditar son internos que tienen más de 60 años y que muchos de ellos tienen enfermedades, y justamente es el punto que él señala, que se estarían vulnerando sus garantías fundamentales al ingresar reos comunes. Vamos a escuchar las reacciones que hubo justamente de una de las agrupaciones de los familiares de la agrupación de ejecutados políticos, Alicia Lira. Ella dice que por ningún motivo finalmente los internos en Punta Peuco pueden recibir beneficios carcelarios. Vamos a escuchar lo que dijo Alicia Lira. Por lo tanto, que hoy día el gobierno del presidente Boric haya puesto fin a esto, socialmente para ello va a ser es terrible conociéndolos, porque que se haya convertido un penal común es una señal importantísima. Hoy día no hay ningún penal diferente, sino que todos son penales comunes, por lo cual creo que es un acto reparatorio tanto para nosotros, los familiares, para la sociedad y también para los presos comunes, que se terminó con una discriminación clasista. Bueno, esta semana se nos dijo por parte del gobierno que este miércoles se iba a promulgar la ley que crea la Defensoría de las Víctimas, un acto que va a estar presidido por el presidente Gabriel Boric, que ese mismo día, miércoles por la tarde, viaja a Brasil, a Belén do Pará, para participar en la COP30, y el día viernes ya el presidente Gabriel Boric, recordemos, entre todas sus actividades, va a viajar a Bolivia para el cambio de mando del nuevo presidente Rodrigo Paz, que asume entonces este sábado 8 de noviembre. Gracias, Paulina. Buen día. Buenos días. Que estén bien, buenos días. Oye, sobre Punta Peuco, solo hacer un par de apuntes. El presidente Gabriel Boric ayer decía que esto se hace con el afán de optimizar recursos, pero también como un acto de justicia. Y en esa línea hemos ido escuchando todas las reacciones que Paulina nos presentaba, se han dado en las últimas horas. Lo cierto es que esto también, y así lo ha puesto el gobierno, y el gobierno tendrá que explicar cómo va a operar y va a funcionar y va a aportar en esa lógica en el contexto de la crisis carcelaria y la necesidad urgente de aumentar las plazas en las cárceles. Y el presidente y el ministro de Justicia decían ayer que Punta Peuco va a empezar a recibir internos desde inicios del año 2026, o sea, desde inicios del próximo año, y que las plazas en esta oportunidad van a ser distribuidas por criterios de seguridad y ya no por privilegios, planteaba el mandatario. Esta cárcel actualmente alberga a 139 internos. Entre estos, oficiales y suboficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, además de las policías. Habrá que ver qué nivel de capacidad se va a generar para recibir a reos comunes en un penal que es necesario para
insisto, enfrentar la crisis carcelaria, un factor más, no se va a solucionar la crisis carcelaria con Punta Peuco y con su desarrollo, pero ojo también a lo que pase con lo que dijo ayer la Contraloría General de la República, cuando toma razón de este decreto de la presidencia, porque advierte al gobierno que al transformar el penal de Punta Peuco en una cárcel común, debía de todas maneras considerar la integridad física y la salud de los adultos mayores que están internos en el recinto que reúne a los condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Por lo tanto, todavía queda por saber cuáles serán las medidas que va a tomar el gobierno para cumplir con este alcance de la Contraloría. Por ejemplo, si esto implicará o no que los internos actuales se mantendrán en un área especial del recinto, como sugirió incluso hace algunos meses el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, o si definitivamente van a ser trasladados a una zona especialmente resguardada en otro penal, ya definitivamente en otra cárcel. Y es inevitable, y eso explica también parte importante de las reacciones que recién escuchábamos, leer este anuncio también con clave de campaña, porque aun cuando el decreto lo visa la Contraloría el miércoles de la semana pasada, el día 29, se hace este anuncio formal en La Moneda, en los patios de La Moneda, con el presidente, acompañado por el ministro de Justicia, el ministro del Interior, la ministra vocera de Gobierno, pero respecto de algo que si se concreta, se va a concretar el primer trimestre del próximo año, y que eventualmente el gobierno, digamos, que gane las elecciones de noviembre o diciembre próximo, eventualmente podría revertir. Así es que atención también a aquello. O sea, pero la toma de razón está, pero la toma de razón es un hecho, digamos, y el gobierno ya está trabajando en los cambios. Lo que va a empezar a pasar el primer trimestre del próximo año es el traslado o relocalización de los reos, pero el decreto de toma de razón habría que avanzar con otro decreto que revierta la decisión. Y que va a ser también, me imagino, parte de la discusión en su momento. Cualquier cosa. Pero la forma, digamos, en que esto ya se había anunciado, decía Paulina, como parte de las promesas de campaña en su momento del candidato Boric. Luego, en un par de mensajes presidenciales ante el Congreso, hasta ahora este nuevo trámite que se anuncia de la manera que se hace a 2 semanas de concretarse la primera vuelta de la elección presidencial.